¿Cuántas veces la vida te ha hecho sentir invisible? Esta es la historia de un niño que creció sin nadie, sin brazos que lo abrazaran, sin nombre, sin hogar, solo con un recuerdo y una pregunta que nunca dejaba de resonar. ¿Por qué se fue? Pero un día, en la acera fría de una ciudad indiferente, tuvo la oportunidad de hacer esa pregunta cara a cara al hombre que lo había abandonado antes de que pudiera aprender a caminar. Lo que sucedió después, nadie lo habría imaginado. Es una historia de abandono, pero también de reconciliación, de un dolor profundo y de un amor inesperado. Una historia que comienza en las calles, atraviesa un corazón roto y termina en algo que muchos de nosotros aún estamos buscando: pertenencia. Y todo comenzó cuando un niño de la calle decidió decir algo que hizo que un millonario cayera de rodillas llorando. En la esquina de una ciudad ruidosa e indiferente, un niño de unos 10 años, descalzo y con la mirada perdida, se sentaba en el borde de la acera con una caja de lustrar zapatos a su lado. Su piel sucia, su cabello enredado y sus ojos hundidos contaban más de lo que él jamás se atrevería a decir. Era temprano por la mañana, el cielo aún gris, y el olor a pan caliente se mezclaba con el aroma agrio de basura y gasolina. Allí, entre bocinazos, pasos apresurados y miradas que lo atravesaban como si fuera invisible, él existía, o al menos lo intentaba. Esa mañana, diferente a las demás, algo parecía a punto de suceder. El niño, llamado Lucas, observaba a las personas con una expresión más intensa de lo habitual, como si estuviera esperando a alguien. Había algo distinto en sus ojos, quizás una tristeza más profunda, o tal vez una chispa de esperanza que aún resistía dentro. Sostenía una foto arrugada en sus manos, con tanto cuidado como si fuera una reliquia. Cuando un coche de lujo se detuvo junto a la acera, Lucas no corrió como lo hacía siempre. Se quedó allí, firme, como si tuviera algo importante que decir. El conductor bajó primero, luego se abrió la puerta trasera y de ella salió un hombre con un traje impecable, gafas oscuras y expresión dura. Era un empresario conocido, millonario, dueño de una cadena de hoteles. Sus pasos eran decididos, indiferentes al mundo que lo rodeaba. Pero cuando sus ojos se cruzaron con los de Lucas, hubo una pausa, breve, pero real. El niño tragó saliva, se puso de pie y dijo algo que paralizó al hombre por un instante y cambió por completo el rumbo de esa mañana. ¿La recuerda?, dijo Lucas con voz ronca y baja, extendiendo la foto hacia el hombre. El millonario frunció el ceño, confundido, sin extender la mano. Era una foto antigua, de una mujer sonriente sosteniendo a un bebé. El silencio entre ellos pesaba como plomo. Los pasos alrededor, los ruidos de la ciudad, todo pareció silenciarse por un segundo. La mirada del hombre vaciló. Algo en esa imagen había encendido una memoria que él no estaba preparado para revivir. Tomó la foto, con cierta reticencia, y al mirar más de cerca, su rostro perdió el color. Los rasgos de la mujer lo golpearon como un puñetazo en el pecho. ¿Dónde conseguiste esto?, preguntó con voz grave y repentinamente apremiante. Lucas solo bajó la mirada y respondió con simplicidad: «Era mi madre». El empresario dio un paso atrás tambaleándose, como si aquel niño acabara de abrir una herida que él creía enterrada para siempre. Durante algunos segundos, el hombre se quedó sin palabras. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, pero disimuló tragando saliva y apretando los labios. El dilema comenzó a formarse dentro de él. ¿Era posible? ¿Podía ser verdad? Y si lo era, ¿qué había hecho? O peor, ¿qué había dejado de hacer? Giró para entrar al edificio, pero se detuvo. Algo en ese niño, en su voz, lo retenía allí y le impedía seguir como si nada hubiera ocurrido. Lucas le contó que su madre había muerto hacía 3 años, víctima de una neumonía agravada por la negligencia y la falta de atención médica. Dijo que lo había criado sola, siempre hablando de un amor que la abandonó cuando más lo necesitaba. Lo contó con la serenidad de quien ha aprendido a convivir con el dolor a diario, como quien duerme y despierta abrazado a la ausencia. Y aún allí,
Frente al hombre que representaba todo lo que le faltó en la vida, no había odio en su voz, solo un cansancio antiguo. El millonario escuchaba en silencio, inmóvil. Con cada palabra del niño, el peso de la culpa lo aplastaba un poco más. Comenzó a recordar el pasado cuando era joven, inconsciente, y tuvo una relación pasajera con una mujer humilde que quedó embarazada, y él ignoró. Fingió que no era con él. Compró su silencio con dinero. Creía que así enterraría esa historia, pero el tiempo, implacable, encontró la forma de cobrar la deuda. El niño terminó diciendo: «No vine a pedir nada, solo quería que supiera que ella nunca lo odió. Lo esperó hasta el final, esperando que un día usted regresara». Y en ese momento, algo se quebró dentro de aquel hombre. Llevó la mano al rostro, intentando contener las lágrimas que insistían en caer. Las personas en la calle comenzaban a notar la escena, pero ya no le importaba. Ya no había traje, ni prestigio, ni postura. Solo un padre perdido y un hijo que solo quería ser escuchado. El empresario, abrumado por un torbellino de emociones, invitó a Lucas a subir a su coche. El niño dudó. No confiaba fácilmente, pero en ese instante, algo en la mirada de ese hombre había cambiado. Ya no era la misma mirada fría de minutos atrás. Era como si por fin estuviera mirando a Lucas, y no solo a través de él. Con un gesto tímido, el niño subió al coche, con su caja de lustrar sobre las piernas, como si llevara consigo el peso de toda su historia. Durante el trayecto, reinó el silencio. El hombre conducía él mismo, como si necesitara sentir que tenía el control de algo en medio del caos que se desataba dentro de él. Sus ojos se llenaban de lágrimas en cada semáforo, en cada esquina que le recordaba el pasado. No sabía a dónde iba, solo sabía que no podía dejar que ese niño se marchara como si nada hubiera pasado. Finalmente, se detuvo frente a un parque al que solía ir cuando era niño. Allí se sentaron en un banco de madera bajo un árbol antiguo. «¿Ella hablaba de mí?», preguntó él con voz entrecortada. Lucas asintió. «Decía que usted era terco, pero de buen corazón, que solo necesitaba tiempo». El millonario cerró los ojos con fuerza, como quien intenta impedir que el dolor lo consuma por completo. El niño sacó del bolsillo una cadenita vieja. «Ella me pidió que guardara esto. Dijo que era suya». El hombre tomó el objeto como quien recibe una reliquia, y allí, con los ojos vidriosos, susurró: «No merezco este perdón». La escena era de una belleza triste. Un hombre de traje, arrodillado a los pies de un niño de la calle, sosteniendo una cadenita vieja con tanto cuidado como si fuera de oro puro. Los ojos de Lucas, demasiado cansados para un niño, lo miraban con compasión. No había venganza allí, solo verdad. Una verdad cruda, sin adornos, sin filtros, que exponía dos vidas marcadas por decisiones y consecuencias. Allí, en el suelo, el millonario lloraba. Lloraba todo lo que nunca había llorado. Por primera vez, aquel hombre se permitió contar su versión. Dijo que tuvo miedo, que en esa época era joven, orgulloso, ciego por el deseo de triunfar. Dijo que no sabía cómo ser padre y que huyó. Dijo que intentó olvidar, pero nunca lo logró. Veía su rostro en otras mujeres, escuchaba su voz en canciones antiguas y durante años cargó con una culpa que ahora tomaba forma frente a él. Lucas escuchaba con una madurez inusual, sin interrumpir, dejando que el silencio llenara los vacíos. «No sé cómo reparar esto», dijo. «Ni siquiera sé si puedo». Entonces el niño respondió con algo que jamás olvidaría. «Tal vez no pueda, pero puede elegir no volver a fallar». Era simple, pero calaba hondo. Era un niño enseñando a un adulto el valor del presente. No había forma de volver al pasado, pero aún había tiempo de transformar el ahora. Y en ese momento, algo dentro de aquel hombre renació. No era una redención inmediata, era el comienzo de un camino. Los días siguientes fueron silenciosamente revolucionarios. El hombre, que antes apenas sabía dónde quedaban los orfanatos de la ciudad, empezó a visitar albergues, ONGs y centros de acogida. Buscaba entender la vida de aquellos que, como Lucas, habían sido olvidados por el sistema
y por sus propios padres. Lucas, por su parte, estaba en shock con todo aquello. Nunca lo habían llamado por su nombre en un lugar limpio. Nunca había tenido una habitación para él solo. Ni siquiera sabía lo que era elegir qué comer. El millonario no hizo promesas. Sabía que las palabras vacías no curan heridas profundas, pero tomó decisiones. Empezó a llevar al niño a consultas médicas, terapias, clases particulares. Quería ofrecerle oportunidades, sin presionarlo, sin invadir. Lucas, poco a poco, fue bajando la guardia. Comenzó a hablar de su madre, de cómo le contaba historias cada noche, incluso con hambre, del miedo a las madrugadas en la calle, de los sueños que había aprendido a enterrar. Pero incluso frente a todo eso, el niño aún cargaba preguntas. ¿Y si todo aquello era solo una fase? ¿Y si volvía a ser abandonado? El miedo a la repetición era más fuerte que la comodidad del presente. Miraba al hombre dormido en el sofá de la casa y se preguntaba, ¿estará aquí mañana? Y esa duda, esa herida, aún le impedía creer completamente que algo bueno pudiera durar. Una tarde lluviosa, Lucas salió corriendo de la escuela con los ojos llenos de lágrimas. Había pasado algo simple, pero impactante. Una profesora lo elogió delante de la clase, diciendo que era inteligente. Parecía poco, pero era la primera vez que alguien reconocía en él un valor que no estuviera ligado a la lástima o a la caridad. Se sintió extraño. Tuvo miedo de apegarse a esa sensación. Corrió a casa y al entrar, vio al hombre preparando chocolate caliente como a él le gustaba. Se detuvo en la puerta, jadeando, mirando esa escena doméstica tan surrealista para su antigua realidad. ¿Tú te vas a quedar?, preguntó en voz baja. El hombre se giró, se arrodilló para estar a su altura y respondió, «Mientras tú quieras. Y aunque no quieras, no me voy a ir». Fue la primera vez que Lucas se lanzó a los brazos de alguien desde la muerte de su madre, y allí, en ese tímido abrazo, el niño se permitió llorar como niño, por el dolor que pasó y por el alivio de no estar más solo. La confianza, finalmente, comenzó a consolidarse. No fue instantánea, pero fue real. Lucas empezó a dormir mejor, a estudiar con ganas, a reír más. La transformación era visible, no solo en él, sino también en el hombre. La frialdad, la prisa, la arrogancia, fueron dando lugar a la presencia, a la escucha, a la humildad. Dos mundos tan distantes ahora se encontraban bajo un mismo techo, compartiendo miedos, curando heridas y aprendiendo juntos lo que significa ser familia, incluso sin lazo de sangre. Pero como toda historia de redención, la vida pondría a prueba ese nuevo vínculo. Un día, un reportero descubrió la historia y publicó un artículo sensacionalista. Magnate acoge a su puesto hijo de un amorío del pasado. Marketing o culpa tardía. La noticia se volvió viral, y con ella vinieron las miradas de juicio, los comentarios crueles, las burlas en redes sociales. Lucas vio su rostro en internet por primera vez, y no le gustó. Se sintió expuesto, desnudado, invadido, ante un mundo que siempre lo había ignorado. El empresario intentó proteger al niño, pero no podía borrar lo que ya había sido divulgado. Lucas se cerró. Comenzó a andar con los hombros caídos, a evitar miradas, a callarse en clase. El viejo dolor de la vergüenza regresó con fuerza, y el hombre, impotente, vio al niño retroceder. Una noche, Lucas dijo, «Yo sabía que no era de verdad. La gente siempre piensa que nosotros somos basura». Eso dolió profundamente. El millonario entendió entonces que no bastaba con cuidar, había que defender. Al día siguiente, convocó una rueda de prensa, sin asesores, sin comunicado oficial. Solo él, frente a las cámaras, con la foto de la madre de Lucas en las manos. Contó la verdad. Admitió sus errores. Lloró públicamente. Pidió perdón, no para limpiar su imagen, sino porque lo debía. Y concluyó diciendo, «Este niño no necesita que nadie crea en él. Él es real, y para mí es un regalo que llegó tarde, pero llegó para cambiarlo todo». La sinceridad desarmó a los medios y conmovió al país. Tras la repercusión, la historia se volvió símbolo de nuevos comienzos.
Escuelas invitaron a Lucas a hablar sobre superación. ONGs empezaron a recibir más donaciones. Familias comenzaron a abrir sus hogares para adopciones tardías. El niño, que antes vendía brillo en zapatos para sobrevivir, ahora llevaba brillo a corazones dormidos. No le gustaba el título de héroe. Decía que solo quería vivir en paz. Pero era innegable. Su presencia despertaba algo en las personas. Algo que habían olvidado. Empatía. Mientras tanto, el hombre redirigió parte de su fortuna para crear un instituto de apoyo a niños en situación de calle. Bautizó el proyecto con el nombre de la madre de Lucas. Dijo que era una forma de honrarla. El niño participó en cada etapa, desde el logotipo hasta la pintura de las paredes. Por primera vez, sentía que su historia estaba construyendo algo más grande que el dolor. Estaba sanando, no solo a él, sino a muchos otros. Y una tarde cualquiera, mientras pintaba una pared del instituto, Lucas oyó al empresario, ahora más delgado, con barba por hacer, pero con una sonrisa sincera, decir: «Te amo, hijo». Él se detuvo, lo miró, no dijo nada, solo sonrió. Una sonrisa que decía todo, que ya no necesitaba correr detrás del amor, porque ahora tenía un lugar al que llamar hogar, tenía a dónde regresar. Y sobre todo, tenía a alguien que jamás dejaría de verlo como alguien digno de ser amado. El tiempo pasó. 3 años desde aquel primer encuentro en la acera. Lucas ahora tenía 13 años y ya no llevaba en los ojos el miedo al rechazo, sino el brillo de quien aprendió a soñar de nuevo. Estaba en la escuela regular, aprendiendo música, escribiendo pequeñas historias y participando en el coro. Cuando le preguntaban de dónde venía, respondía: «De un lugar oscuro. Pero hoy conozco el camino de regreso a la luz». Sus compañeros lo respetaban, y más importante, él se respetaba. El empresario, por su parte, envejeció, pero de una forma hermosa. Dejó los negocios en manos de otros y pasó a dedicar sus días al instituto, donde leía cuentos a los niños, organizaba eventos y a veces simplemente se sentaba en el suelo a jugar con ellos. Aquello que el dinero jamás pudo comprar, sentido, propósito, paz, ahora llenaba su alma. Y todo había comenzado con una frase dicha por un niño sucio, con una foto en la mano, en medio de la indiferencia de una ciudad apurada. Una tarde de domingo, fueron a visitar la tumba de la madre de Lucas. Llevaron flores sencillas y una carta escrita a mano por él. Al llegar, Lucas se arrodilló, colocó la carta sobre la lápida y dijo: «Tenías razón». Él volvió. El hombre, en silencio, se agachó junto a él, puso su mano sobre el hombro del niño y permaneció allí. Era como si finalmente todos estuvieran juntos, aún con la ausencia, aún con el dolor. Era amor, y era real. Su historia se convirtió en un libro, no para vender millones, sino para tocar corazones. Escrito a 4 manos, una de un adulto arrepentido y otra de un niño resiliente, el libro circuló por escuelas, iglesias, centros sociales. Se llamaba «Cuando el amor decide quedarse». En sus páginas no había victimización ni glamour, solo la verdad, el abandono, la pérdida, el reencuentro, el perdón. La historia era dura, pero necesaria, y conmovía profundamente, porque mostraba que es posible comenzar de nuevo, incluso cuando parece demasiado tarde. Lucas comenzó a ser invitado a contar su historia en eventos, y siempre decía lo mismo al final: «Lo que salvó mi vida no fue el dinero, fue que alguien decidió mirarme como ser humano». A veces todo lo que un niño necesita es ser visto, y esas palabras resonaban en adultos que, como el millonario lo fue alguna vez, vivían demasiado distraídos como para notar lo que realmente importa. La historia del niño de la calle se volvió un faro para muchos, pero por más que el mundo lo escuchara, Lucas seguía siendo sencillo. Aún le gustaba volar cometas, comer pan con leche condensada, andar descalzo por el patio. Su esencia no había cambiado. Lo que cambió fue la forma en que el mundo empezó a verlo, y eso hacía toda la diferencia. Ya no era invisible, ya no era nadie. Ahora era hijo, era autor, era ejemplo,
Y todo eso porque se atrevió a decir algo. Algo que ese día hizo que un millonario cayera de rodillas llorando. Hoy Lucas es un joven adulto. ¿Y aquel millonario? Retirado, con canas, pero con una mirada serena de quien ha sido roto y reconstruido. Los dos siguen juntos. No como una historia de marketing, sino como una familia forjada en el dolor, pulida en el perdón y sellada en el amor. Y todas las noches, antes de dormir, Lucas mira el portarretrato de su madre, al lado de su cama, y dice en voz baja: «Gracias por nunca rendirte conmigo, incluso cuando todo parecía perdido». La vida aún los pone a prueba. Hay días difíciles, hay recuerdos que duelen, pero ahora se tienen el uno al otro, y eso basta. En cada gesto, en cada conversación, el niño y el hombre siguen resignificando lo que vivieron. El pasado no desapareció, pero fue redimido. Y más que eso, se volvió combustible para transformar otras vidas. Porque cuando alguien decide quedarse, incluso después de haberse ido, eso cura, eso enseña, eso salva. Y si llegaste hasta aquí, quizás necesitas volver a creer. Creer que el perdón existe, que el amor puede volver a empezar, que todavía hay personas dispuestas a mirar a lo invisible y ver tesoros. Tal vez conozcas a un Lucas, o tal vez tú seas uno, pero algo es seguro. Toda historia puede cambiar cuando alguien decide amar de verdad. Al final, no fue la fortuna, ni las disculpas. Fue la mirada, la escucha, el tiempo compartido. Fue la elección de quedarse incluso después de haber fallado. Esta historia no habla solo de un niño y un padre ausente. Habla de mí, habla de ti, habla de todos nosotros, que en algún momento fuimos dejados atrás, o dejamos a alguien, pero siempre hay tiempo, siempre es posible regresar, perdonar, comenzar de nuevo. Porque el amor de verdad, es aquel que asume los errores, y aún así, permanece. Si esta historia te tocó, comenta aquí abajo lo que sentiste. Y si conoces a alguien que necesita escucharla, compártela. A veces, una simple historia puede salvar más de lo que imaginamos. Dale like, suscríbete al canal Historias que Sanan y ayuda a que historias como esta lleguen a más corazones.